Empecemos de la clase anterior. ¿Tuvieron alguna duda, alguna cosa que quieren que volvamos a ver? El objetivo de la clase anterior era que ustedes tuvieran las herramientas preparadas para empezar a analizar datos. O sea, que supieran manejar bases de datos, que tuvieran la lógica de los códigos del software que vamos a usar y que después que hicieran todos los análisis pudieran generar un informe con gráficos y eso. Lo que vamos a ver ahora el resto de las semanas son los distintos modelos, ¿no? Así que, bueno, eso. Si les quedó alguna duda, hubo algún problema con las actividades que están en la web, en el aula. Miren que Estaban muy buenos los videos de YouTube, yo los vi. La parte de repaso de estadística básica me detenía y tomaba nota, estaba bueno volver a verlos. la idea de este año, como armamos el curso, era para no tener que estar tanto tiempo conectados en forma así sincrónica, porque había mucha gente que se le dificultaba. Entonces la propuesta que yo le hice a la EPG era armar unos videos tranquila, durante el tiempo los estuvimos armando para que ustedes los vieran y que el encuentro sincrónico fuera más corto y que no fuera obligatorio, porque el tema es que cada vez los alumnos tienen como más problemas para pedir el permiso en el trabajo para hacer un curso de posgrado. Entonces, este año es la primera vez que lo hacemos así, con el material ya grabado previo y con la clase sincrónica. Y bueno, vamos a tratar de que no sea lo mismo que estén en los previos, esto que el encuentro sincrónico sea más de aplicación. Dicho esto, sobre la unidad 1 que vamos a ver ahora, que es ANOVA factorial, ¿pudieron ver los videos? ¿Pueden? Sí, sí lo vi. ¿Sí? Bueno, Ahora entonces sí. lo que vamos a hacer ahora es, si ustedes miran acá, lo que vamos a ver es esto, ¿no? Primero el ANOVA simple de un factor y vamos a ver las comparaciones múltiples. Después, ¿qué pasa cuando el factor son dos factores y armamos un tratamiento? Vamos a ver los supuestos, un ejemplito chico de cuando no se cumple, sobre los modelos que no cumplen los supuestos, eso lo vamos a ir trabajando durante todo el curso y vamos a verlo todo esto con casos de estudios. Entonces, acá donde está el material teórico, ¿sí? Yo creo que les cambié el HTML porque había quedado mal configurado y lo volví a bajar. Lo que tendrían que bajarse ahora serían los scripts y las bases de datos, la de A y B, la del ejemplo y la de trigo. Y si les parece, ustedes se lo bajan, yo abro los scripts, los vamos haciendo juntos y los vamos charlando. Si hace falta profundizar en algo teórico, lo vemos en la guía. ¿Les parece? Genial. Bueno, entonces yo ya hice eso. Y el primer caso que vamos a abrir es el que dice el caso de notófagos. Bueno, le voy a decir que setee el directorio donde están los datos, así los podemos leer. Bueno, igual yo acá a mano tengo puesta la guía. Por si ustedes no se acuerdan mucho, el caso de notófagos es este, ¿no? Es donde alguien que quiere obtener estacas de este arbolito, entonces las pone en macetas con distintas dosis de ácido indolbutírico, que es el que estimula la formación de raíces. Entonces le queda esta estructura de datos. Y las fuentes de variabilidad que hay acá son las macetas aplicadas con el mismo tratamiento que dieron valores diferentes. Eso asumimos que es variabilidad ambiental, ¿no? Porque estas macetas no tuvieron el, el enraizante. Sí, lo que dice el enunciado, que todas las estacas eran similares, de árboles de la misma edad, el sustrato fue
igual en todas las macetas, o sea, que todo lo que se pudo controlar se controló. Y toda la variabilidad que no se puede controlar es lo que va a lo que es el error experimental, que se refleja acá, ¿no? O sea, a las macetas las traté todas iguales y me dieron números distintos. Y la otra fuente de variabilidad es entre los tratamientos. Entonces, si yo quiero esto pasarlo a un modelo, el modelo que voy a desarrollar va a tener este formato. Yo voy a decir que la variable respuesta va a depender de una media general, ¿no? O sea que esa media va a ser el promedio del ensayo, más el efecto del tratamiento. O sea que las macetas con distintas dosis van o no a tener efecto. Y toda la otra parte que es la que no controlé. Entonces, como investigadora lo que me interesa es saber si este efecto es significativamente distinto de cero o no. ¿Sí? Hasta acá es un repaso de modelos lineales. ¿Esto les generó alguna duda cuando lo leyeron? ¿Profundizamos más? ¿Vamos bien con el modelo simple? Vamos bien, sí. Vamos bien. Bueno, ustedes cuando yo voy hablando y algo no, levantan la mano, paran, porque la idea de este encuentro sincrónico es eso. O sea, profundizar en el material si hace falta o aclarar cosas que por ahí no están claras. Bueno, entonces este es el ensayo. Bien, vayamos entonces a cómo hicimos el análisis de este ensayo. Bueno, los datos están en un Excel. Para eso necesitamos activar esta librería y usar esta función para leerlos. Y los guardo con este nombre, A y B. Entonces aparece acá. Esto también lo pueden hacer desde acá, ¿no? Desde importar dataset y se le abren las aplicaciones, que esto lo único que hace es escribir el código por nosotros. O sea, lo que va a ser escribir esto. Bueno, entonces acá tenemos cómo son los datos, las distintas dosis, y esto es el largo de las raíces que se encontraron. Lo primero que hay que hacer es verificar los datos. Una manera es hacer lo que hice recién, verlos. Si lo quiero ver por código, le puedo pedir el encabezado. Entonces me los muestra. ¿Esto por qué? Porque a veces cuando yo abro esto que está acá, no se ven bien si son muchos. Entonces, al pedirle el encabezado, me está diciendo qué variables hay y qué tipo de variables son, ¿no? Fíjense que acá es dosis y me dice que es doble. ¿Qué quiere decir doble? Que lo está tomando como un valor numérico, como si fuera real, ¿no? Y la longitud. Este sí está bien que sea un número, pero este no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a convertir en un factor. O sea, como si fuera en un carácter, porque no tiene... Si yo quisiera hacer una regresión, por ejemplo, de cómo cambia en función de las dosis y ajustar una recta, está bien que sea un número. Pero acá yo quiero que reconozca que son distintos tratamientos y que lo que voy a probar es que los promedios son distintos y por ende los efectos. ¿Escuchan al afilador? Va a salir en la grabación. Si escuchan un ruido raro, no soy yo, es un señor que ofrece afilar cuchillos. Bien, entonces otra herramienta que podemos usar es esta, que antes me la solté, que es la que mide la estructura. Entonces ahí verifico que lo que yo quiero que sea número es número y lo que quiero que sea factor es factor. Después, otro de los pasos importantes que yo puse mucha énfasis la clase pasada es hacer una estadística descriptiva para ver cómo son los datos. Entonces, para obtener los estadísticos podemos usar esta librería Tidyverse y esta Flex Table la uso yo para armar la tabla bonita, pero no es obligatorio. Hay un montón de maneras de hacer esto. Tanto Adriana como yo lo que le vamos a mostrar son las librerías más comunes que usamos nosotros en el área y que también las usamos porque las aprendimos de los libros. Pero puede ser que ustedes encuentren otras formas de hacer esto también, ¿no? Bien, este Flex Table lo que hace es... esto se los voy a mostrar por si no lo vieron alguna vez. ¿Ven que acá dice que dplayer tiene conflictos? Esto no es un error. Porque, ¿qué pasa? El stat es la librería base. En la librería base hay una función que se llama filtro.
y en dplayer también. Entonces lo que me está diciendo es, si vos armaste un código donde querías usar esta librería, ahora quedó enmascarada con esta. Y puede ser que te dé un error. Igual que con esta. Es eso, nada más. ¿Y cómo es el orden? Bueno, la última que corren es la función que va a estar activa. A veces eso genera conflictos porque yo no quiero usar esta, entonces tendría que usar otra librería. Pero esto que le aparece así rojo, no se asusten, que no es un error. Solamente me está avisando, estas librerías tienen nombres con funciones, tienen funciones con el mismo nombre. Bien, entonces, y ahí están las tablas. ¿Por qué no la hizo? ¿Qué te pasa? Tabla. Ah, porque no corrí esto. Lo conté, pero no lo corrí. Bueno, esto sí, ¿no? N me dice el número de registros, la media, el desvío, máximo y mínimo. Y entonces, porque tampoco corrí las librerías, ¿ven? Bien. Si yo uso un código que ustedes no conocen y quieren que lo miremos en detalle también, ¿no? Me paran y me dicen, Teresa, ¿qué es esto? ¿Qué hace lo otro? Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ver acá? El N me sirve para ver la cantidad de repeticiones que tiene cada nivel de tratamiento. Lo ideal es que sea balanceado, o sea, que todos tengan la misma cantidad de repeticiones. Después me dan los promedios, el desvío y el mínimo y el máximo. El promedio me sirve para ver, bueno, parece que no todas las medias son iguales, al menos esto podría ser significativamente diferente, pero no lo sabemos, ¿no? Tanto los gráficos como las tablas son el resultado de esta muestra. Si yo quiero inferir, tengo que hacer una prueba estadística. Miren esto del desvío es porque vamos a ver que uno de los supuestos fuertes que se hacen es que la variabilidad que hubo en las macetas igualmente tratadas dentro de cada tratamiento es homogénea. Si no, tenemos que usar otro tipo de modelos. Y el mínimo y el máximo me sirven para ver si hay datos fuera de tipo. O sea, yo como investigadora tengo idea de los resultados. Entonces acá si me hubiese aparecido un 60, no están las unidades, ¿no? Pero están en centímetros. Una raíz de 60 centímetros, tengo que ir a investigar mi base de datos. O sea que esto es algo que siempre hay que hacer antes de ver. Es como cuando uno cocina, veo que mira la fecha de vencimiento, cómo está la lata, cómo está el paquete. Antes de empezar a cocinar, con los datos es lo mismo. Hay que hacer un control de calidad. Bueno, después lo que hay que hacer es graficarlos, ¿no? Para ver cómo se comportan. Entonces acá usamos la base de datos y le decimos que en X ponga dosis, que en Y ponga la longitud de la raíz. Con este comando le decimos que los datos no aparezcan todos pegaditos, porque si hay datos muy parecidos van a superponerse. Que ponga los estadísticos descriptivos y haga esto, es un gráfico de puntos. Bien, entonces esta es otra manera de visualizar la información. Tengo, estos son los registros que están desparramados porque yo les pedí que me lo hiciera desparramadito. Y acá está la media y el desvío. Y acá también, ¿no? Yo esperaría que cuando haga el análisis de varianza, me diga si hay diferencias entre al menos con estos. Puede ser que no, porque siempre las escalas hay que tener cuidado porque pueden enmascarar cosas. Pero acá los datos no se están superponiendo. Entre este y este sí, ven que hay registros parecidos, pero esto pareciera que no. Pero siempre es pareciera. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es ajustar el modelo lineal, que es este, ¿no? Que habíamos visto acá. Estos son los términos que tenemos que poner en el modelo. La variable respuesta, esto es una constante y no lo vamos a poner. Vamos a poner esto. Y esto viene por defecto, se pone solo. O sea que le vamos a decir que el largo de la raíz va a depender del tratamiento. Ok. Y la función es esta LM. Si ustedes quieren conocer una función, la sombrean y ponen F1 o en el help escriben LM. Entonces acá les va a dar todos los argumentos que tienen las funciones. Fíjense, hay muchas funciones, muchos argumentos que ya vienen con valores preasignados. Esos ya vienen por defecto. Y los que no, estos son obligatorios, este hay que ponerle y este también.
Este no hace falta porque es si le queremos decir un subconjunto que no use todos los datos. Igual que esto, si tenemos datos ponderados, por ejemplo, que no es el caso. Y nada más. O sea que ustedes acá pueden ver qué significa cada argumento, cuándo usarlo. Y después, al final, estas son todas las cosas que le podemos pedir a ese modelo, ¿no? Le podemos pedir los residuales, los coeficientes. Acá está todo descrito. Y ejemplos, que eso está bueno, ¿no? Ejemplos donde ustedes los pueden correr y verificar. Esto es para todas las funciones. Y siempre están los autores. Fíjense que muchas veces los archivos, los datos, son o de libros o de papers, ¿no? Por ejemplo, este está sacado de un paper y tienen el enlace. O sea que también es una manera de aprender todo esto. Bueno, entonces yo le digo que la longitud depende de la dosis. Listo. Y me saca esto, el modelo. Bueno, esto no nos dice nada. Estos coeficientes en sí no tienen mucho significado, porque ¿qué es lo que hace? Toma una de las dosis como referente y estas son la diferencia con respecto a esas dosis. Entonces esta sería el control y esta es la diferencia con respecto al control del promedio y esto. Pero acá no nos interesa esto, pero lo vemos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer sí es el ANOVA. El ANOVA lo que se presenta es a través de una tabla de análisis de varianza. En la tabla de análisis de varianza están todas las fuentes de variación que nosotros le dijimos al modelo que existían. En este caso le dijimos que eran las dosis nada más y lo otro era efecto ambiental. Entonces, ustedes tienen en la guía, a ver si está, descripto, chiqui, por acá. Esto es lo que estamos viendo, los gráficos. Bueno, me salté el Boxplot. Están cómo se arma la tabla, ¿no? Cómo arma una tabla de análisis de varianza para un diseño completamente aleatorizado. Esto me muestra la variabilidad total, o sea, es cada observación comparada con la media general elevado al cuadrado. Esto es la media de cada tratamiento comparado con la media general elevado al cuadrado y ponderado por las repeticiones. Y si yo a esto le resto esto, me da esto, que es cada dato con la media general. Bueno, esto lo divido por los grados de libertad y tengo los cuadrados medios. Y el cociente del cuadrado medio tengo la F. Esto ustedes ya lo hicieron en los cursos de grado. Si tienen alguna de estas dudas lo podemos ver. Pero más o menos entienden, ¿no? La lógica de la tabla de análisis de varianza, ¿o quieren que veamos algo? No la van a hacer a mano nunca. Nunca. Si tienen ganas la pueden hacer. O sea, todo esto a ustedes les resulta familiar, aunque no lo sepan de memoria. Sí, suena familiar. Bueno, o sea, saben de qué estamos hablando. Lo que sí tiene que coincidir es esto. Las fuentes de variación son las mismas que yo puse en el modelo. Y lo que hace es la variabilidad total de los datos, los divide en distintas fuentes, ¿no? Que era lo que habíamos visto acá en el dibujito. O sea, yo tengo dos fuentes de variación. Esta, la que está dentro de las macetas igualmente tratadas, y las variabilidades promedio. No hay otra fuente de variación. Porque asumimos que el resto de las cosas estaban controladas. Bien. Bueno, entonces, ¿qué nos dice? Nos da los valores esos que vimos recién y nos da este valor P. ¿Qué dice este valor P? Este valor dice cuál es la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera. ¿Y cuál es la hipótesis nula? Miremoslo acá. Todo esto ustedes lo vieron también, ¿no? En el PowerPoint hecho video. Sí. Las hipótesis nulas son estas, o sea, todas provienen de la misma población, o sea que por más ácido indol butírico que yo le puse, las raíces ni mosquearon, o sí hubo distintas, o por lo menos una distinta. Entonces este sería el modelo bajo hipótesis nula, o sea el efecto es cero, o sea que no está incluido. Y este es el modelo bajo la hipótesis alternativa, entonces tenemos que ver cuál de los dos corresponde. Fíjense algo acá particular, todos los supuestos se analizan bajo la hipótesis nula. Bajo la hipótesis nula, esto es una constante. Entonces, esto es variable y esto es variable.
Si este es normal, si este tiene distribución normal, cualquier distribución normal más una constante genera datos normales. Entonces, como nosotros no sabemos si los datos vienen de una población de esta o de esta, sí lo que vamos a hacer son los residuales bajo hipótesis nula, para asumir los supuestos. Que de última, si no se cumple la hipótesis nula, lo único que hacemos es un corrimiento de escala. Pero por eso los residuales se hacen bajo hipótesis nula, se cumplen bajo hipótesis nula. Bueno, entonces, antes de concluir, que acá parece que sí hay diferencias significativas, o sea que es menor, nosotros podemos ponernos un nivel, decir, bueno, ¿hasta dónde aceptamos que la probabilidad de que pertenezca o no a la hipótesis nula para mí es importante? Yo digo, un 5%. Si es menos de un 5%, no le creo a la hipótesis nula. Si es más de un 5%, sí le creo a la hipótesis nula. Entonces, para eso, antes de ponernos a ver conclusiones, vamos a hacer los residuales. Bueno, hay unas librerías, esta que se llama FBasic y esta CAR, que lo que hacen son grafiquitos lindos, nada más. Los residuales los vamos a sacar del modelo, los vamos a guardar con la letra E, igual que los predichos. El predicho es el valor que toma el modelo para esa variable explicativa, para esas dosis. En este caso va a ser el promedio de cada tratamiento, porque no hay otro factor. Entonces, si se fijan, estos son los residuales y los predichos van a ver que son solamente 3 valores distintos, ¿no? Los que pertenecen a un tratamiento, al otro y al otro. Ya después, cuando vemos modelos más complejos, no es tan directa la relación, pero se hace. Bueno, entonces yo con estos residuales voy a verificar. ¿Cuáles serán los supuestos? El primero era de independencia. ¿Se acuerdan que eso yo lo tenía que manejar a través del diseño, a través de la aleatorización? O sea, en este caso yo asigné de forma aleatoria las macetas y después traté de que todos los otros factores fueran homogéneos. El otro es el de homogeneidad de varianza, o sea que la variabilidad que hubo en las unidades experimentales igualmente tratadas fue la misma dentro de cada nivel de tratamiento. A veces pasa que en el control no hay variabilidad o es muy poquita y en cuanto yo aplico un tratamiento se dispersan más. Después vamos a ver qué hacemos en ese caso. Pero acá yo estoy asumiendo que eso no pasa. Entonces ese sería el supuesto de homogeneidad de varianza. Y el otro es el de normalidad. Por lo general, cuando venimos con datos biológicos que vienen de crecimiento, ese supuesto se suele cumplir. Hay que tener mucho cuidado cuando uno está trabajando con datos que son de conteos o son proporciones, o sea que no son las medidas de crecimiento. Por lo general, yo lo que es rendimiento, altura, peso, largo de raíz, todo eso sí. Pero si yo, por ejemplo, mido, no sé, ancho de las hojas, número de hojas, ahí tengo que tener más cuidado. ¿Por qué les digo más o menos cuidado? Porque las pruebas para detectar falta de normalidad cuando tenemos poquitos datos a veces no son muy informativas. Entonces tenemos que basarnos más en el conocimiento del fenómeno. Bueno, entonces vamos a ver los dibujitos. El histograma, ven que acá esto no es muy normal. No. Al menos yo no diría mucho. El boxplot sí, porque una de las características de la distribución normal es que es simétrica. Y si bien este tira un poquito, tiene cierta asimetría, al ser poquitos datos no pareciera muy grave. Después otro que tenemos es el QQ-norm. ¿Qué era este? Este compara los cuantiles estimados medio a mano con los teóricos. Y los puntos de coincidencia, si fuera absolutamente sin ningún desvío, caerían en la bisectriz. Y esta función lo que nos ayuda es con esto que es como si fueran unas bandas de confianza. ¿Y qué es lo que nos quiere decir? Mirá, si alguno de estos puntos se van de estas bandas de confianza, anda a revisarlo. Porque puede ser que ese punto o sea un dato fuera de tipo o te esté diciendo que por ahí esta distribución no es la más adecuada. Y por último tenemos el test de Shapiro. El test de Shapiro, a diferencia de que le dije antes, funciona mal cuando tiene muchos datos, porque siempre tiende a rechazar. Entonces hay que tener cuidado con el test de Shapiro y de hecho si tienen más de 5.000 datos ni siquiera funciona.
Bueno, pero entonces lo que hay que hacer es mirar todo junto. O sea, ver si encontramos alguna evidencia. O sea, biológicamente tendría que serlo. El cucuplot funciona bien, Shapiro nos dice que sí, el histograma no, pero bueno, eran poquitos datos. Así que no nos preocupamos por la normalidad. ¿Qué vamos a hacer con la homogeneidad varianza? Vamos a hacer lo mismo con los residuales y vamos a hacer los gráficos. Estos son los gráficos de boxplot para cada tratamiento. Bueno, no pareciera haber mucha heterogeneidad. Vamos a hacer otro gráfico que viene con el modelo, que más o menos repite lo que hicimos antes, ¿no? Si ustedes hacen plot del modelo, les da los gráficos estos por defecto. Estos son los de los residuales versus predichos, que yo esperaría que esta separación de datos no tuviera ningún a ver, no me sale la palabra, ningún formato, o sea, que no me orientara. Y de hecho acá hay una línea roja, ¿ven? Que es como una ayuda, o sea, si esto fuera así, yo diría, no, mira, esto a través de que aumentan los valores predichos, hay un patrón, esa era la palabra que salía. O sea, yo no encuentro ningún patrón acá. Este es el mismo que habíamos visto antes. Este lo que hace es estandarizarlos, o sea, los divide por el desvío estándar. Si este gráfico y este gráfico fueran muy diferentes, ahí me está diciendo que sí hay un problema, porque estoy dividiendo cosas que tienen distinta variabilidad, entonces cambiaría. Pero tampoco parecerían cambiar demasiado. Y este es otro indicador de datos así que no cumplirían los supuestos de homogeneidad, y usa esto que es la constante de Leverage, que en realidad lo que hace, hay una cosa que se llama efecto palanca, que cuando un dato es muy distinto, o sea que entre el predicho y el observado hay mucha diferencia, hace como una palanca en la estimación, cambia mucho la estimación de los parámetros. Y esta es una manera de detectarlo. Pero también, ¿no? Nos manda este indicador, o sea que no pareciéramos tener problemas con los supuestos. Bien. Es como un outlier, esos... Cuando hay outlier te lo marca, ¿ves? Cuando él considera que puede ser, de este 10 que aparece acá, Sí. es la observación número 10. Entonces, si por ejemplo vos que conocés biológicamente tus datos decís no puede desviarse tanto, vas y lo mirás. Pero puede ser que sí. Digamos, siempre hay que conocer, por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo con bases de datos de programas de mejoramiento. Si el programa de mejoramiento venía de un híbrido, que son genéticamente iguales, cuando hacían los ensayos precomerciales, que esos los cuidaban más que el jardín de mi mamá, y había mucha variabilidad, yo ahí pensaba que había problemas, o que habían cargado mal los datos. En cambio, si eran los datos de las poblaciones iniciales del programa, que por lo general no tenían mucha mejora, y ahí así había mucha variabilidad. O sea que analizar esto es importante saber de dónde vienen los datos. O sea, en algunos lugares la variabilidad es natural y es esperable, y en otros no. Por eso ustedes tienen que conocer siempre la naturaleza de los datos para poder saber si esto es o no una outlier. El SOL te lo marca, te dice, este se fue un poquito del grupo, pero vos después decir, no, mirá, la verdad que dentro de lo que vimos, cuando vimos las estadísticas descriptivas y todo, no parecía haber algún dato que sospecháramos que estaba mal o que era raro. Bien, bueno, y este LBN3, el LBN hace la prueba de comparaciones. No, estoy leyendo acá sin querer. Dice que no encontró LBN. ¿Por qué no encontraste LBN test? ¿Qué te faltó? Esta la cargué, ¿no? Ahí está, se ve que no. Bueno, y este es lo que hace la prueba de homogeneidad de varianza. La hipótesis nula es las varianzas entre los tratamientos son homogéneos y las otras no. Y acá no rechazamos, ¿no? O sea, hay un 90% de probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera. O sea que con LBN nos quedamos bien. LBN también tiene sus limitaciones, después vamos a ver que hay otra forma de probar esto, porque si el modelo es muy complejo, hay autores que dicen que no es lo más recomendable. Pero para estos modelos sencillitos, LBN viene bien. Se puede hacer a mano también. Yo tendría que agarrar los residuales, elevarlos al cuadrado y usar eso como si fuera la variable respuesta.
no sé si ustedes cursaron en agronomía o en algún otro lado usando Infostat. Infostat no tiene el EBN directamente, sino que uno medio lo tiene que hacer a mano. Pero bueno, hay otras herramientas. Bueno, hasta acá bien. Hicimos esto, vimos la tabla. Bueno, esto ustedes lo tienen, está en el apunte, está en todos lados. ¿Dudas de esto? Las herramientas, los gráficos, los residuales. Bueno, el que calla otorga, o sea que no tienen dudas. ¿Bien? Creo que en Infostat para el EBM yo hacía primero una ANOVA para generar los residuos y después con ese residuo en el segundo ANOVA me quedaba con el segundo resultado. Claro, pero los tenías que elevar al cuadrado, ¿te acordás? Sí. Bueno, acá también hicimos primero la ANOVA para los residuales. Siempre tenés que tener el modelo, porque el residual es la diferencia entre lo que el modelo predice y lo que vos viste a campo. O sea que eso en cualquier soft, para tener residuales, primero le tenés que decir, este es el modelo que yo quiero ajustar. Y en Infostat se hacía así. Gracias. Bueno, entonces ahora ya sabemos que hay diferencias significativas entre las distintas dosis que les agregamos a las macetitas. Pero no sabemos entre cuáles. Estamos sospechando, ¿no? Porque vieron que vimos en el gráfico que el control era bastante más baja que los otros dos. Pero bueno, siempre hay que verificar eso a través de una tabla de una prueba de comparaciones múltiples. ¿Por qué no hacemos las comparaciones de a pares? Y eso medio está contado acá, ¿no? Porque en realidad nosotros lo que queremos hacer son todas las pruebas de forma simultánea. Si las hacemos de forma simultánea, lo que nosotros ponemos como alfa, que es la medida del error de tipo 1, o sea, cuál es la probabilidad que nosotros asumimos de cometer error, de aceptar una hipótesis nula que es falsa, no se cumple si yo voy haciendo las pruebas de forma separada. O sea, cada prueba, si yo hago 2 pruebas T, 3 pruebas T, cada una va a tener su alfa. Y todas juntas va a ser más que 0,5. Entonces por eso están las pruebas de comparaciones múltiples, donde yo las hago todas de forma simultánea, como para poder mantener ese alfa con el que yo quiero trabajar. Las pruebas de comparaciones múltiples se dice que son protegidas por el ANOVA. Si ustedes, y que yo lo he visto hecho, ¿no? He estado un tiempo largo trabajando en INTA, hacen las pruebas, hacen el ANOVA, y el ANOVA no les da significativo. Pero después, cuando hacen el Tukey, sí les da significativo, entre 2. Pero eso no es válido, porque solamente Tukey es válido hacerlo si el ANOVA me mostró que había diferencias significativas. Si no, no tiene validez. Por eso se llama protegidas y se llaman pruebas a posteriori. Yo puedo hacer pruebas a priori, sí, y eso se llaman contrastes, y es otro tipo de análisis. Pero lo que vamos a ver acá son las pruebas de comparaciones múltiples más comunes. Bueno, fíjense, yo tomé, hay un montón, ¿no? Hay un montón de pruebas de comparaciones múltiples distintas. Si ustedes se ponen a buscar en los papers de la revista de estadística, porque uno usó una, después el otro le cambió un coeficiente. Pero yo puse las más comunes. Esta que se llama LSD, diferencia mínima significativa. Les conté un poco acá cómo usarla. Después le vamos a ver el código. Y después Tukey, que son los dos extremos. ¿Por qué son los dos extremos? Porque para Tukey las diferencias tienen que ser importantes para que las detecte como significativas. En cambio, LSD no. Ahí detecta diferencias significativas cuando son menores. Y ustedes dirán, bueno, ¿pero por qué? Pero porque en distintos estadios yo voy a querer usar cosas distintas. Imagínense que ustedes están, bueno, yo les doy ejemplos de mejoramiento porque son los que más conozco, en un programa de mejoramiento que tienen que decidir cuáles fueron las líneas de mejor rendimiento. Y esas van a después seguir en el programa. Y el tema es que si ustedes descartan mucho, se van a quedar con pocas poblaciones. Y si dejan mucho, van a trabajar más de lo que corresponde. Entonces, cuando tienen que hacer cosas de tipo screening, lo que conviene es usar ese tipo de pruebas de comparaciones múltiples. En cambio, cuando quieren tener más certeza, usan Tukey. Bueno, y después hay un montón, hay algunas que se hacen el control versus las otras, que corrigen por distintas cosas. Y después hay muchos protocolos que piden específicamente algún tipo de prueba comparativa, ¿no? El año pasado, por ejemplo, estuvimos trabajando con un ensayo de moscas de la fruta,
¿Vieron la mosca de la fruta que se hace lo del macho estéril? Y eso después se los cría de forma artificial. Pero cada tanto esas cepas hay que cambiarlas porque degeneran. Y para que SENASA la aprobara, el ISCAMEN, que es el Instituto de Sanidad, hace un montón de pruebas a campo. Entonces me mandaron a mí los registros, yo trabajaba como consultora en eso, para que hiciera las pruebas. Y yo hice unas pruebas comunes. No, me dijeron, tenés que usar la que está en el protocolo, que era otra, era Duncan o Dunan, qué sé yo. Pero bueno, a veces también, ¿no? Dependen de, o si ustedes quieren inscribir alguna variedad, o si, por ejemplo, están trabajando en medicación. Muchos protocolos tienen preestablecida cuál es la prueba. Pero ¿para qué lo hacen? No es un capricho, sino es para comparar distintas situaciones. Porque las pruebas de comparaciones múltiples, algunas son más robustas, otras no. ¿Qué significa más robustas? Que varían los resultados o no en función de que haya datos fuera de tipo, por ejemplo. Y algunas son más potentes y otras menos. ¿Y eso qué significa? Las más potentes son las que detectan diferencias significativas más fácil, como es la del SD, y otras no tanto. Así que cuando vayan a usar pruebas de comparaciones múltiples, si están haciendo un trabajo para terceros que implica algún tipo de registro, averigüen cuál es la que se usa. Bueno. ¿Teresa? Sí. Una consulta. En R se puede usar la del GC, que es el tan importante, que es la de Lienzo, Guzmán y Casanovas. No sé si exactamente eso, pero después le vamos a mostrar que R tiene un paquete que se llama EMINS, que tiene montones de variaciones, pero bueno, eso lo puedo averiguar. Y porque no sé qué característica tiene. Nosotros lo estábamos usando porque te separa en grupos sin, digamos, no te pone A, B o por ejemplo B, C, sino que te separa sí o sí en grupos bien definidos. Es una diferencia que tiene que o es A o es B. A diferencia de la Tutel, por ejemplo, cuando encuentra diferencias significativas. Y mira, ¿sabes lo que podemos hacer después, cuando sigamos avanzando en el curso? Fijarnos dentro de las que hay, probar con las dos a ver cuál da los mismos resultados. ¿Por qué no? Y si no, le pedimos a Di Rienzo que nos pase. Porque, a ver, ustedes saben que ahora Infostat de alguna manera se está discontinuando, ¿no? Sí, sí. Y hay un paquete nuevo que se llama Nagure. Este paquete Nagure usa todas funciones de R. Entonces otra opción sería preguntarle a Di Rienzo, que es bastante amigable para la respuesta, nos contesta, preguntarle cuál es el equivalente que usó él en Nagure para esto. Eso también podemos hacer. Bueno, vos haces una cosa, mándamelo al foro y yo lo voy a investigar. Y de última le pregunto yo a Di Rienzo cuál es. Igual. Gracias. Bueno, entonces vamos a hacer esto, las pruebas de comparaciones múltiples. Bueno, acá está toda la explicación, que ustedes suponen que la vieron en el video, la leyeron. Bueno, entonces, ahora vamos a usar este paquete, que se llama Agricolae. Este paquete Agricolae es un paquete que no es nuevo, es viejito, pero la característica que tiene es que tiene un montón de los análisis que se hacen en los programas de mejoramiento, en los programas de agronomía. Si ustedes lo corren y se van acá donde dice paquetes y buscan Agricolae y entran, fíjense que acá hay unas cosas que llaman guías de usuarios, viñetas, entonces hay como tutoriales y se les abre, acá se ve, ¿no? Todo un tutorial de todas las cosas y está en español, o sea que, y tiene, ¿está en español? No, no está en español, no, está en inglés. Pero bueno, había dando vueltas en internet uno en español, pero igual se entiende. Entonces tiene todos, ¿ven? Acá, por ejemplo, diseños experimentales. Uno puede generar diseños experimentales con esto. Puede decir, a ver, ¿cómo es la aleatorización de un alfa látice? Algo así. Entonces, después tiene análisis de estabilidad.
Hay alguien que se le abrió el... Yo, sí, No importa, pero es porque te hace ruido. Bueno, el análisis de estabilidad, vieron que se usa el mejoramiento y en otras áreas también, ¿no? Esto lo que hace es el análisis para ver si un mismo material genético varía mucho de localidad en localidad. Entonces, yo puedo querer que sea más estable, menos estable. Bueno, y todas estas cosas, funciones especiales, hay gráficos, bueno, están acá. No es muy nuevo, pero es bastante piola. Pero para hacer eso, lo que nosotros necesitamos es que los datos sean balanceados y que se cumplan los supuestos. Después vamos a ver cuando tengamos otros modelos qué otro paquete vamos a usar. Bueno, entonces el LSD es esto. Simplemente yo le pongo qué modelo es y cuál es el factor que quiero probar. Y el único que tengo es dosis, chácate. Y sí, ¿no? Es el clásico que decía la compañera que tiene las letritas. Entonces me dice, acá están las dosis, está el promedio, y los que tienen letras distintas se suponen que muestran diferencias significativas. Entonces, bueno, acá me está diciendo que las tres son distintas. Buenísimo. Vamos a probar con Tukey antes. Fíjense lo que pasa con Tukey, ¿no? Tukey me dice, acá están los valores P, lo muestra de otra forma, que entre la dosis de 5 y 15 no hay diferencias. ¿Ven lo que yo les decía? O sea, para Tukey la diferencia tiene que ser más grande, o sea, más amplia, para que él la detecte como significativa. Esto yo lo tendría que decidir a priori, ¿no? Por ejemplo, en este caso, a mí me interesa que la diferencia entre la dosis de 0,5 y 15 sea muy importante porque va a implicar económicamente que yo diga que es mejor cuando no es mejor, gastar más plata. O sea, si yo después le voy a tener que recomendar a los productores qué dosis le tienen que poner a las estacas para que enraicen y les hago poner más producto cuando realmente no es necesario, les estoy haciendo gastar más plata. Entonces yo en este caso a priori elegiría Tukey. Digo, a ver, decime los que se diferencian de verdad posta. Y acá me está diciendo que la diferencia es entre poner algo y no poner nada. O sea que yo les recomendaría eso. En cambio, en los otros no. Es como me está diciendo que la diferencia no es tan grande. Bueno, y esta librería, la de MINS, que también tiene... No sé lo que dice. Bienvenido Mir, dice, usted puede perder información importante si filtra los resultados. Bla, bla. Bueno, no sé. No le entendí ese mensaje, pero no me importa. Entonces acá me voy a donde dice package y busco MINS. Y hace otro tipo de estimaciones. Ven que dice estimaciones con medias de... ahí está. Bueno, y también tiene su paquete, su viñeta. Y tiene viñetas para un montón de cosas. Bueno, esto se agrandó, ¿no? Bueno, este es el de las preguntas frecuentes. Y lo pueden ver. O sea que si el día de mañana se cruzan ustedes con una prueba de comparaciones múltiples y no están seguras que les corresponden, pueden venir acá y tienen ejemplos de cada uno. Bueno, esto ustedes lo buscan y lo miran. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? MINS tiene la prueba del LSD y les va a dar lo mismo porque al ser balanceado, acá los resultados van a ser lo mismo, no va a haber diferencia. También le puedo pedir los intervalos de confianza, que siempre, si el intervalo de confianza es muy ancho, es poco informativo, sería otra manera. Y después tiene una serie de gráficos. Fíjense, estos gráficos que tiene MINS, que no los tiene el otro. Entonces es como los intervalos de confianza. A veces, fijan, estos se cruzan. Entonces, entre estos no hay diferencias significativas. Este sería la dosis... no veo bien. Bueno, entre las dos dosis que no hay diferencia y esta sería la del control con la otra, que me muestra que sí. Y después hay otra librería más que es muy compleja, pero tiene otras cosas,
que se llama mulcomp. Y esta es la función donde yo le pongo directamente este coso que hice antes con emins. También le puedo poner lo que hice con Tukey y me da, ¿qué me da? Me da esto, ¿no? Me da, en vez de las letras, arma grupos. Puede ser algo parecido a lo que vos me decías que hicieran Mónica. Habría que probarlo. Y me da estos gráficos. Que estos gráficos despiertan amores y complicaciones. Hay gente que le gusta los gráficos, hay gente que no les gusta los gráficos. Entonces, este gráfico, ¿qué tiene de particular, de raro? Que lo que pone acá son los valores de las medias, pero los desvíos, ¿no? Las diferencias entre las dosis, perdón. Y acá pone los valores P. Entonces, por ejemplo, acá está el 0,5. Entonces me dice que entre estas dos, estos y estos no muestran diferencia. Es medio rebuscado, pero bueno, es otra manera de expresarlo. Estos gráficos están hechos con la función de ggplot, están armados. Entonces uno después les puede poner más cosas. Ven que yo acá le cambié el tema, le podríamos cambiar. O sea que si ustedes le quieren cambiar cosas, por ejemplo, no sé, le pongo el dark. ¿Ven? Les cambian los fondos. O sea, si a ustedes les gusta este tipo de gráficos, si les parece que es útil por ahí para explicar algo, pero le quieren cambiar la tipografía, los fondos, los colores, tendrían que usar los comandos porque están hechos con la lógica de ggplot. Bueno, entonces esto ya lo vimos, los de Tukey, chiqui. Bueno, esto es más de lo mismo. Lo que yo les quería mostrar es que esta librería, y hay que correr esta y esta función. Y fíjense lo que hace, que también, ¿no? Es para los amantes de los gráficos. Hace todo junto. Hace los boxplot, hace estos que se llaman gráficos tipo violín. Después pone el valor de la media, pone los puntos, los valores observados, y acá hace una prueba de comparaciones múltiples y me da el valor P entre ellos. Y por acá arriba me pone el valor P de la nova. Bueno, todo junto, ¿no? Hay quienes les gusta más, hay quienes no, me pone las repeticiones. Y no hay que hacer mucho. Lo único que hay que hacer a esto es bajar esta función, decirle cuáles son los datos, cuál es la variable explicatoria y cuál es la variable respuesta. Si tienen muchos niveles, esto suele ser medio complejo. Y también tiene opciones para modificarse. O sea, yo puedo querer que algunas cosas aparezcan, otras no. Bueno, esto si tienen ganas de investigarlo, está piola. Para presentar, por ahí para presentar en un congreso de estadística o para presentar en una publicación. Pero por ahí si se lo presentan a alguien que lo único que le interesa es que le digan a ustedes qué dosis usar, le complican un poco la vida. Bueno, entonces esto es todo. Bueno, ¿alguna duda con esto? A mí me aparecieron unos errores a lo último, pero creo que es porque no se me terminaron de descargar las librerías. Y eso sí, te dice la función no existe, no encuentro la función. Sí, no se puede encontrar la función de las últimas. Cuando vos bajas el script, te tiene que aparecer arriba una ventanita amarilla que te dice qué paquetes no tenés instalado. Entonces le tenés que decir que sí, que te instale todo. Okay. Así que bueno, fíjate, eso sí te funciona. Buenísimo. Bueno, yo son 15 y 26. Yo me tomaría 10 minutos para hacerme un cafecito, calentar el que ya tengo hecho y volvemos, ¿les parece? Y seguimos con los otros dos comandos. Paro, ustedes después me tienen que hacer acordar. ¿Por qué así te abriste?
Bueno, cierro el otro. Cierro esto. Sí, bueno, este es bastante sencillo, ¿no? Es un caso, se llama trigo porque, fíjense el son. La primera columna no dice nada, esperen que voy a poner esto en pantalla completa. Ahí está. La primera columna es un identificador, después están los tratamientos, que son 3 variedades, y los rendimientos. ¿Qué pasó con este ensayo, que era cortito? Bueno, fíjense que cuando hacemos los gráficos, hay una de las variedades que tiene, que tiene más dispersión que las otras, al menos en el gráfico. Acuérdense que siempre los gráficos, hay un librito muy viejo de estadística que se llamaba Cómo mentir con estadística, y una de las maneras es cambiarle las escalas a los gráficos. Entonces, por ejemplo, fíjense, este no empieza en 0, ¿no? Entonces empieza en el mínimo y en el máximo. Pero a veces uno puede reducir diferencias aumentando la escala o achicándola. Pero bueno, en este parece, ¿no? Porque fíjense, andan entre 100. Bueno, o sea que acá ya tenemos algo que nos está haciendo ruido. Buenísimo. Bueno, vamos a ajustar el modelo como hicimos antes. Ahora en vez de tener dosis tenemos tratamientos, que son las variedades. Y vamos a dejar el summary, que por ahora no nos dice mucho. El summary sirve cuando hacemos regresión acá. Bueno, hacemos el ANOVA. Y fíjense qué nos dice. ¿Qué nos dice? Que hay un 23%, 23% de probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera. O sea que nuestras variedades no mostrarían diferencias significativas. Y yo que trabajé tanto y son todas iguales. Bueno, pero ¿puedo decir eso? No, porque todavía no validé los supuestos. Entonces, me voy a los supuestos. Esto da un error, porque esta librería que se llama Tide, acá esto le falta una librería que se llama Library, algo así de Brom. Esta creo que es. Que es también una cuestión de diseño. Esta librería lo que hace es convertir los resultados de los ANOVAs en un data frame. Entonces yo después puedo hacer una tablita linda, ¿ven? Y ponerla en uniforme. Era eso nomás. Bueno, esto es lo que había mostrado antes. Bueno, vamos a ver qué pasa con el supuesto de homogeneidad de varianza. Voy a hacer el box plot, el de residuales versus predicho. Los voy a poner uno al ladito del otro y después le voy a pedir que me vuelva a armar el espacio de trabajo en 1, 1. Chiqui chiqui, zoom. Bueno, ¿ven? Ahora estamos con residuales, no estamos con datos, ¿no? Entonces, evidentemente, este tiene bastante más variabilidad. Acá aparece en el medio porque estoy graficando para las variedades. Pero acá estoy graficando los rendimientos. Los predichos para el modelo es la media de rendimiento. Y este tiene rendimientos más altos, si bien también tiene más bajos. Ok, bueno, entonces vamos a ver qué dice Levene. El señor Levene dice que no hay homogeneidad. Bien, igual digámosle a Levene que ya nos habíamos dado cuenta antes que él no dijera nada. Vamos a ver qué pasa con la normalidad. Bueno, hacemos los gráficos. Este es que en el otro script no lo puse, pero lo que hace es simular, toma la media y la varianza y hace un dibujito como si fueran normales. Y la idea es que más o menos coincidan. El cucuplot lo habíamos visto antes, no hay ningún dato así que nos indique falta de normalidad. Y Shapiro. Y Shapiro también. O sea que
con el supuesto que estamos teniendo problemas es con el de homogeneidad de varianza. Entonces vamos a usar una nueva función que se llama GLS, que está... Me parece que no puse la librería acá. Bueno. Entonces le voy a decir lo mismo que antes. El rendimiento depende del tratamiento, pero ahora ponderá los tratamientos con distintos tipos de varianza. Y si ustedes miran acá, ¿qué tipos de varianzas? Y bueno, acá hay otras cosas de comparaciones múltiples, pero como si no, sería medio largo. Nos vamos acá. Este es el que estamos viendo ahora. O sea que estamos pasando de este modelo a un modelo donde en vez de que sea normal con una sola varianza, esta ahí es una identidad, es una matriz. La matriz de identidad es una matriz cuadrada que en la diagonal tiene unos. Si yo esos unos los multiplico por un valor constante, va a tener todos los mismos valores. Y en la matriz de varianza y de covarianza, las filas y columnas son los niveles de tratamiento. En cambio ahora va a ser R, va a tener otra. Cada uno va a tener un valor distinto. O sea que en vez de tener una forma así, que este sería el del supuesto, estos valores pueden cambiar. O sea, yo le voy a decir que sí, pueden cambiar, que me estime valores distintos. Acá iría en nuestro caso, tendría 3 columnas y 3 filas, nuestra matriz. La matriz es algo que hace el soft para estimar los parámetros, ¿no? Bien. Ahora, yo le pongo hay montones de formatos, porque esto, por ejemplo, si es crecimiento en el tiempo, puede ser que en los primeros momentos sea 1, pero acá sea el cubo, y acá sea, no sé, puedo armar una logística, una exponencial. Pero en este yo lo único que le digo es que son distintas. O sea, como que tome los datos de cada nivel de tratamiento para estimar la varianza, que no use todos los datos juntos. Después vean que hay de potencia, fijas, son todas distintas. ¿Cómo sé qué le tengo que poner? Bueno, o conozco mucho mi ensayo y ya otras veces me pasó, busco en publicaciones, busco en bibliografía, conozco la naturaleza, pueden ser espaciales. O sea, cómo se dé esa estructura de varianza y covarianza depende del fenómeno biológico o social o el que esté estudiando. Y se busca en antecedentes. Bien. Entonces, acá con esto le estamos diciendo, ¿cómo se escribe esto? ¿Cuál es la lógica? No la sé. Yo me copio del libro, como lo escribió el autor, porque el autor, el que definió esto, no era un señor fácil. Entonces, si yo me olvido un paréntesis, si esta rayita la pongo así, me da error. Entonces yo, como no quiero complicarme la vida, busco. O le pregunto a ChatGPT, o a Gemini, o a lo que sea, pero lo verifico. Acuérdense que las inteligencias artificiales están para ayudarnos, no para decirnos lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces esto. Lo mejor es buscarlo en alguno de los libros que yo le mandé, donde hay ejemplos, es decir, a ver cómo pone este hombre la heterogeneidad de varianza, y lo copian y lo pegan. Bueno, entonces acá estoy haciendo esto. Ven que me da error porque no puse la librería, que es library. Esta es la NLME. Bien. Bueno, y entonces fíjense, antes me decía que no había diferencias significativas y ahora me dice que al 2% sí lo hay. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Antes inflaba mucho el error porque estaba considerando la varianza general y comparaba las variedades con esa estimación que estaba mal. Entonces lo que puede ser que cuando un supuesto no se cumpla, el valor P yo lo estime mal y me pierda de detectar diferencias significativas. También puede ser que me pase al revés, que detecte diferencias significativas cuando no las hay. Eso depende de la base de datos y de la estructura. Por eso es muy importante que se cumpla ese supuesto, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo. Bueno, y ahora las pruebas de comparaciones múltiples las vamos a
usar haciendo means y los mismos gráficos que antes. Ahora, ¿cómo sé yo que realmente, vieron que yo les dije que yo podía hacerle bene? O lo que puedo hacer, que es bastante piola, a mí me parece bastante más piola, es ajustar el modelo sin la heterogeneidad de varianza y con heterogeneidad de varianza y compararlos. O sea que este modelo 3, que debe estar por acá arriba, que yo me lo comí, fíjense, es lo mismo, GLS, tata, trigo, pero no le pongo el whey. Entonces, si yo corro y lo comparo con el otro, me dice sí, hay diferencias significativas. Y también me da estos que son unos indicadores relativos. Si yo quiero saber, usando el Akaike, el Big o el log likelihood, lo que tengo que ver es si se reducen. Si se reducen, me indica que hay mejora en el modelo. Este de 2.25 solo no tiene ningún sentido. Estos indicadores se usan para esto. Yo puedo ir explorando otras estructuras de varianza a ver si mejoran. Siempre lo que tengo que no cambiar son los efectos fijos, si quiero comparar modelos. Pero la estructura de varianza, de covarianza, todo eso lo puedo ir cambiando y comparando hasta que encuentre el que es mejor. Bueno, ¿se entendió esto? Esto lo vamos a usar un montón, porque después cuando veamos modelos mixtos, todo eso vamos a estar todo el tiempo usando más cositas, más allá de poner solo la variable explicatoria y la respuesta. ¿Bien hasta acá? Sí. ¿Sí? ¿Todos? Sí. ¿Todos? Bueno, entonces tenemos ahora otro ejemplo que es el de factorial. El de factorial lo vamos a ver despacito. ¿Por qué es importante? Y yo no sé por qué a veces cuesta tanto tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a correr todas las librerías y vamos a ver acá. Factorial. Este caso es un caso que se usó inoculación con este bichito Alazospirillum y fertilidad, las dos cosas a la vez. Entonces, ¿ahora qué pasa? No tenemos un nivel, un factor con un nivel, tenemos dos factores que los vamos a combinar y vamos a generar tratamientos. Entonces, lo que nos interesa, más allá de ver qué es lo que pasa con la aplicación del Alazospirillum y qué es lo que pasa con la fertilidad, lo que nos interesa es ver cómo se comportan cuando están juntos y ver si hay algo diferencial, ¿no? Eso es lo que... Bueno, si leen la descripción, que ustedes la deben haber visto en el video que yo les mandé, todos los otros factores de este ensayo están controlados. Es la misma variedad de trigo, son los mismos suelos, las mismas labores, las mismas fertilizantes, todo. Lo único que cambia es el tratamiento, que ahora el tratamiento es la combinación de dos factores. Y está en bloques, porque suponíamos que el suelo es heterogéneo. O sea que sabemos que en el suelo hay diferencias que van a afectar a la variable respuesta, pero a mí no me interesan. Pero igual las tengo que poner en el modelo y lo tengo que tener en cuenta cuando hago el diseño. O sea, todos los tratamientos tienen que estar en todos los suelos. O sea, si yo tengo 4 tipos de suelos, o imagínense que no sé, que son pendientes, y entonces en todos los niveles tienen que estar expresados todas las combinaciones para que yo pueda compararlos. Bien, entonces esto va. Que esto es todo teórico, lo vimos, y fíjense que ahora en el modelo tengo más parámetros a estimar. Tengo la media general como siempre, y ahora es el efecto de uno de los factores, el del otro, el del bloque y el de la interacción. Bueno, y acá está contadito todo qué significa cada cosa. Y la tabla. A esta tabla, como dice acá abajo, le falta algo y lo que le falta es el bloque. Bueno, hay que ponerle una fuente más de variabilidad y calcularlo del bloque. Y a medida que tenemos más cosas en el modelo, más complicada.
¿Qué es lo importante? Lo primero que tenemos que hacer es ver si hay o no interacción. Porque si hay interacción, nos olvidamos de hablar de los factores simples. Ahora, cuando hablo de uno, tengo que mencionar al otro nivel. Por ejemplo, acá yo estoy fertilizando y tengo una respuesta. Y cuando no fertilizo, tengo otra respuesta. Si hay interacción y vos me preguntás, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a fertilizar? Y no sé, ¿vas a usar azospirillum o no vas a usar azospirillum? O sea que las conclusiones van a estar encadenadas. Si la interacción es significativa. Si no, yo puedo hablar por cada uno por separado. Pero eso lo vamos a ver. Bien, entonces, leemos la base de datos. Fíjense que la base de datos, como está mostrada en el PowerPoint o acá en el apunte, está armado como una tablita para mostrar datos, no para analizar, ¿no? Cuando yo analizo tengo que tener una columna por cada variable y una fila por cada registro. Bueno, entonces acá están mis datos. Y esto del names yo les conté, o no sé si lo conté, que es como un truco mío, porque yo suelo equivocarme bastante. Entonces los copio, los pongo acá como comentario, ¿no? Alguna cosa así en mis scripts. Después del names acá, yo dije, a ver cómo se llama. Y le pongo un numeral acá. Y entonces después los copio. ¿Por qué? Por ejemplo, ven que acá dice fertilización. Yo sería capaz de, cuando estoy escribiendo, automáticamente ponerle el acento. Entonces me va a decir, no encuentro la variable, no existe. Y entonces ya aprendí a no confiar en mí. Después le pedimos el summary, como siempre, ¿no? Para ver si hay datos fuera de tipo, cómo son. Fíjense que acá la fertilización la está tomando como un carácter, el rendimiento bien, con los valores, que parecen estar dentro de rangos que son lógicos. Y los bloques son números, que si los vamos a poner en el modelo, estaría bueno pasarlos a factor. Chiqui chiqui. Bueno, esto que dice trigo bloques, lo vamos a poner antes. Acá. Lo vamos a poner acá. Y después el trigo pesos. ¿Cuál era el otro? Que venía como el fertilizante. También le vamos a decir que lo convierta en factor. Porque una cosa es un factor y otra cosa es un carácter. Pero no sé por qué. Pero cuando ustedes hacen una tabla de ANOVA o cuando le piden descripción, los considera distintos. O sea que, y lo busqué y le pregunté a los programadores y me dieron una explicación que no entendí. Pero lo único que me quedó claro, que si voy a trabajar en ANOVA, mejor que sean factores. Lo hace, ¿eh? Pero mejor los ponemos como factores. Fertilización. Listo. Además, si están como factores, cuando hago el summary me da los niveles que tienen, ¿ven? Por ejemplo, bloque me dice que son 6, este me dice que hay 12. Ah, y el inoculante también lo podríamos poner como factor. Y entonces acá vamos a poner inoculante. Esto ustedes también lo pueden ir cambiando. ¿Está bien escrito? RAM. A ver ahora. Claro, ven acá está. Inoculante. Hay 8 los bloques y los de la fertilización, el rendimiento. Buenísimo, quedó re lindo. Ahora, hay otras funciones para hacer esto que se llama summary, que son más nuevas, porque R tiene todo un grupo de funciones que son los que llaman funciones base, que la mayoría son los paquetes que se descargan cuando ustedes instalan. Y después, cuando empezó todo esto de la ciencia de datos y el data mining y esto que trabajan con bases de datos grandes, aparecieron otro montón de funciones que se especializan en mirar y trabajar con datos, como Tidyverse y otras. Entonces, y nosotros te las vamos mostrando. Por ejemplo, esta que se llama Glimpse es parecida al Summary.
pero nos da como un poquito más de información. Perdón, parecida al summary, no, parecida a esa que se llama estructura, extracto. La que es parecida es esta, scheme. Y entonces, ¿dónde estás? Ah, porque yo tengo esta cosa de que la meto. Y describe. Ah, se la tengo que pedir. Ahí la hizo, pero no se la muestra. Perdón. Bueno, entonces acá, con este scheme, me da información más completa. Fíjense que me dice, si hay datos faltantes, estos son poquitos datos, pero cuando ustedes, por ejemplo, no sé, imagínense que bajan datos de ensayos de una red, o agrometeorológicos, o de imágenes, o de marcadores moleculares. No son fáciles de detectar los errores o los datos así. Entonces, por ejemplo, acá me dice cuántos missing, estos si están completos. Después si son factores ordenados, acá no me interesa mucho. Eso lo de factores ordenados les cuento por qué. Hay muchos de estos modelos nuevos que se llaman modelos de predicción, que son modelos que se basan en valores numéricos. Entonces, si a veces los factores yo los ordeno, los puedo convertir en números, pero tiene que tener cierta lógica, ¿no? Por ejemplo, las dosis yo podría ponerle dosis 1, 2, 3, 4 si son equidistantes. Bueno, es un poco por ahí bien. Después, estos cuántos unique es cuántos niveles tienen. Inoculantes me dice que hay 3 distintos, hay 4 bloques y hay 2 niveles de fertilización. y acá me da el N. ¿Cuántos hay? Estos todos tienen 6 y estos 12. Bueno, después me da la media, el desvío. Y al final me hace como un histograma. Miren qué feito que es, pobrecito. Pero bueno, este es de los datos, no importa. Pero piensen que en esta base de datos, como que esto lo veíamos de otra forma. Pero si ustedes tienen una base de datos grandes, acá pueden detectar como muchas cosas antes de empezar a analizar los datos. Bien, entonces vamos a graficarlos. Entonces, primero vamos a hacer un gráfico de medias para ver interacción y, como siempre, ¿no? Le decimos que tenga en cuenta todos los datos. Bueno, acá que saque el bloque, porque no sé por qué. Entonces acá tengo las repeticiones, la media, el desvío, la mínima. Y estos son los tratamientos, las combinaciones, ¿no? Los fertilizados con los 2 azospirina y el testigo y los no fertilizados. Bueno, todo lindo, los datos dieron bien. Y ahora esto lo voy a graficar. Bueno, entonces fíjense qué es lo que hice acá. En este gráfico tengo en X uno de los factores y en Y los valores de la variable respuesta. Tengo la media, tengo el desvío, tengo los datos, pero después pinté con colores distintos el fertilizado y el no fertilizado. Si hubiera interacción, yo lo que espero es que estos se crucen. Y yo no sé acá, pareciera que no, pero bueno, igual interacción lo que mide es que esta diferencia es igual a esta diferencia y es igual a esta diferencia. Yo no me jugaría mucho, ni por sí ni por no. Pero vamos a ver si lo hacemos al revés. Si yo hago el otro gráfico, ven que acá en X está el inoculante y en Y el rendimiento. Acá voy a poner en X la fertilización y en Y el rendimiento. RAM. Bueno, fíjense entonces ahora sí que pasa. Acá se ven más cosas. Fíjense, cuando yo no fertilizo, los promedios son bastante parecidos. Y en cambio los fertilizados, miren cómo se despega, ¿no? El A parece más grande que el B, que el testigo. Entonces podríamos llegar a tener una interacción. ¿Qué significa la interacción? Lo que yo les decía antes. Por ejemplo, si ustedes me preguntan, Teresa, ¿qué uso
¿Azospirilo una A, B o el testigo? Y depende, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a fertilizar o no? Porque puede ser que cuando no fertilices no haya diferencias. Pero para esto vamos a hacer una prueba estadística. Entonces, nuestro modelo va a decir que el rendimiento depende del bloque, más el inoculante, más el fertilizante, más la interacción. Una de las cosas que uno asume cuando hace un diseño en bloques, primero que el bloque no es algo que me interesa. O sea, a mí no me interesa saber si hay diferencias entre bloques. De hecho, después cuando veamos modelos mixtos, vamos a ver que hasta es más natural tomarlo como un efecto aleatorio, que después vamos a ver de qué se trata eso. Pero lo que yo estoy asumiendo es que no afecta al tratamiento, o sea, que no hay una interacción con el tratamiento, que a veces sí puede hacerlo. Imagínense que yo tengo un ensayo en pendiente y estoy haciendo pruebas de algún tipo de fungicida. Entonces puede ser que ese producto, cuando haya más humedad, se deteriore más rápido que cuando hay menos humedad. Entonces ahí lo que hace diferenciar al factor está actuando sobre el tratamiento. Entonces, en ese caso, yo lo que tendría que hacer sería decir, bueno, tengo distintos niveles, o sea, pasaría a ser otro factor. O sea que yo en teoría estoy asumiendo que cuando el bloque mejora, al tratamiento los mejora a todos por igual. Y cuando los empeora a todos por igual. Entonces, por eso, nosotros lo ponemos en el modelo, pero no lo ponemos como interacción. Si fuera algo que a mí me interesaría y que yo lo aleatoricé y que lo armé para ver esos niveles, bueno, podría ponerlo, tendría interacciones triples, tendría todas las combinaciones. Bueno, entonces acá no, solamente eso. Hago bloques, chipi. Bueno, y fíjense, ¿esto es válido mirarlo? Y no, porque yo el bloque no lo aleatoricé. Y aparte yo a priori sabía que había diferencia. Pero me puede llegar a servir para futuros ensayos. Yo acá supuse que el suelo era heterogéneo y parece que no era tan heterogéneo. Pero ahora yo no puedo desarmar el bloque y hacerle pito catalán y rearmar el modelo sin ponerlo. Porque cuando hice la aleatorización, la hice dentro de cada bloque. Y el supuesto de independencia responde a la aleatorización que yo hice. Así que es peligroso romper el diseño. Entonces, nada, pero sí lo puedo tener en cuenta para la próxima vez. Decir, mira, acá vos te hiciste una aleatorización en bloques y por ahí no hacía falta. Por ahí podías hacer un DCA y aleatorizar de otra manera. ¿Y qué hace? El inoculante y el fertilizante son significativos en la interacción. Entonces es lo que yo les decía antes, yo ahora no le puedo decir a este señor, fertiliza o no fertiliza. Entonces le tengo que preguntar, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a poner inoculante? Si va a poner inoculante, fertiliza. Pero si no vas a poner inoculante, no sé, es como que no hay diferencias, ¿no? A ver, no, la pregunta está mal. Si alguien me pregunta cómo funcionan los inoculantes, le tengo que preguntar si fertiliza o no. Si no va a fertilizar, todos funcionan igual y si no pone parece que no. Y acá parece que sí. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo seguimos? Haciendo lo de los supuestos, como siempre, ¿no? Bueno, entonces acá va lo de Levene. Alguien me preguntó por qué no ponía, esto lo estoy contestando, por qué cuando hacía el Levene acá no le ponía lo del bloque. Porque fue no significativo. No lo voy a cambiar para hacer el ANOVA, pero no hace falta ponerlo acá. De hecho, no estaría bien hacer el Levene con el modelo de interacción, porque Levene funciona bien con los modelos que tienen un factor. Entonces también por eso lo saqué. Pero después vamos a ver, porque ahora no les quiero complicar la vida, que lo ideal no sería hacer Levene, sino usar el paquete este GLS, ponerle homogeneidad varianza y heterogeneidad varianza y comparar. Pero bueno, por ahora vamos a usar el Levene con cierto reparo. Entonces, bueno, nos dice que no hay diferencias significativas. Después, ¿qué hacemos con Shapiro? Tampoco parece que nos está complicando la normalidad.
Y si hacemos los gráficos, van apareciendo, ¿ven? Y estos son los residuales versus predicho, tampoco hay algún patrón. Acá hay algunos datos que podrían estar fuera de tipo. Más o menos. Pero la verdad que no se ve nada muy complicado. Bien. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es determinar las pruebas de comparaciones múltiples. Pero no vamos a hacerla ni para los fertilizantes ni para los inoculantes, sino para la interacción. Y como a veces son medios complicados de entender los tipos, cuál es la interacción, yo lo que hice acá fue armé una nueva variable. Entonces le dije, armeme una variable que se llama interacción, usar la base de datos trigo, y la interacción va a ser entre estas dos variables. Entonces esto simplemente, fíjense qué es lo que hace. Si yo esto lo sombreo y lo corro, me genera esta variable, que es azospirillum A, bla, fertilizado. O sea, me arma todas las combinaciones. Yo esto podría guardarlo en la base de datos, ponerlo en trigo, ¿no? Hacerle así, hacer trigo, pesos, guardarlo ahí, run, y entonces me lo va a poner acá adentro. Si busco trigo, ven, tengo una nueva variable que se llama interacción. Pero si tiene la misma dimensión, puede estar afuera o adentro de la base del data frame y funciona igual. Entonces, ahora, acá, ¿dónde estoy? Voy a correr el modelo, pero le voy a poner, en vez de ponerla con los dos puntitos, voy a poner la suma y también sumándolo. Tiki. Es lo mismo que hicimos antes, ¿no? Si de hecho yo hago la nova de el modelo 3, modelo 3, me da los mismos resultados. Lo que pasa es que ahora, cuando yo le pida comparaciones múltiples, acá puedo poner interacción, porque si yo pongo fertilizante, 2 puntos fertilizantes, me dice que no lo encuentra, que no lo entiende. Bien, entonces hago las comparaciones. Entonces fíjense qué es lo que hace. Para cada tratamiento me da la media y me da las letras. Entonces fíjense, estos son los no fertilizados. Todos son parecidos, pero son distintos a los fertilizados. Y estos son los que tienen inoculante o no. Entonces fíjense, el fertilizado sin inoculante tiene el rendimiento más bajo y es significativamente diferente a los otros dos. O sea que la recomendación sería que use azospirillum A y que use fertilizante. Y fíjense que pasa de 2300 a 2000, o sea que la diferencia es importante. Lo que no podemos decirle que use solamente azospirillum A. Se lo tenemos que recomendar que lo use con fertilización. Porque si usa azospirillum A sin fertilización, fíjense que le da otro rendimiento, ¿sí? Bueno, eso es la importancia del tema de interacción. Bien hasta acá. Sí, perfecto. Sí. Bueno, dudas, preguntas, cosas sobre los ejercicios. A ver, ¿quieren que miremos qué hay de ejercicios? El ejercicio de la semana pasada no era muy complicado, ¿no? Era una base de datos que le pedían que se fijaran si había datos fuera de tipo, qué sé yo, y que hicieran un informe. El informe es para que después cuando lo suban como PDF o para que practiquen. Si se les complica con algún código al hacer el ejercicio, pueden mandarlo al foro y se pueden ayudar entre ustedes. Ah, una cosa, la escuela para graduados me pidió que yo pasara lista para verlos presentes. Porque, ¿qué nos pasó? El curso pasado hubo gente que le pasó a otros el código, entraron al curso, no habían pagado, bueno, se armó medio un lío.
Entonces ahora se pusieron como más controladores. El tema es que yo les dije que estas clases no son obligatorias. Esto lo estoy grabando para los que no están también. Entonces yo lo que les propuse es que yo voy a pasar el presente en función de las actividades. O sea, el que hizo la actividad yo voy a pensar que estuvo presente y el que no la hizo no. Porque estos que se colaron no hicieron las actividades. Simplemente se colaron y veían el material y eso. Entonces, eso. Ustedes, después cuando termine el curso, el presente va a ser con las actividades. Bien. Entonces, ¿qué teníamos de...? Bueno, entonces esto era el foro de consulta, el material, los videos. Sí. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Y acá está. Bueno, este cuestionario hubo 2 intentos. Son preguntas, ¿no? Si encuentran alguna pregunta que les parece que está mal configurada y todo, me avisan, porque esto también yo lo voy haciendo a mano y no es muy amigable esto. Y yo los pruebo y todo, pero a veces se me escapa algún error. Y este es un trabajo que tienen que entregar. Bueno, ya hay alguien que lo hizo. Espera. El formulario, el primero que mostraste, yo hoy entré pensando que era una actividad y me di cuenta que era un formulario, así que no lo empecé a hacer porque no tenía tiempo. Espero que Pero cuando igual, no, estos no tienen, porque, a ver, cuando les tomamos examen, son exámenes, Sí. una vez que entran les decimos, tenés tanto tiempo para resolverlo. Claro. Pero estos no. Estos son para que trabajen. Ah, este es un cuestionario también. Bueno, acá está el enunciado. Es un ejercicio de interacción. Y acá, esto les quería mostrar a ustedes que las bases de datos pueden estar en un Google Drive, como un Excel. Y si usan esta librería, los pueden leer directamente. Entonces acá, el primero que es enunciado, no tienen que poner nada, no tiene nota. Y después le va haciendo preguntas sobre las distintas partes del enunciado, del ejercicio. Lo tienen que completar. Ven por esto, todo esto yo los escribí, ustedes tienen que decir cuál es. Si hay alguno que está mal escrito, me chiflo, pero yo creo que no. Este es que hay que poner cuál es el que va. Este me encantó hacerlo, pero bueno, todo llevó su tiempo. Y acá también, es el ANOVA. Y después, esos se autoevalúan. Y el último, acá tienen que ustedes concluir. Dice, concluya brevemente en términos del problema, qué recomendaciones le daría al productor. Entonces acá ustedes escriben y esto después yo los leo y les pongo la nota. Y termino. Bueno, estos son los ejercicios. Después, otra de las cosas que no sé si todos vinieron la otra vez y lo vieron, acá en generales, está todo esto. ¿Dónde estaba el enlace? ¿Quiénes somos? No. Bueno, acá se fueron poniendo. La verdad que tenemos gente de ustedes. ¿También lo leyeron? De todos lados. Súper interesante. Esta encuesta de investigación. Bueno, yo no la puedo abrir porque está puesta de otro lado. Pero bueno, vayan completándola. O lo que tienen hecho o lo que tienen ganas de hacer. Entonces, con Adriana después vamos viendo qué temas por ahí les profundizamos o qué cosas les recomendamos o más o menos para ver. También muchas veces nos sirve para actualizar el curso porque por ahí veníamos dando un tema que ya no se usa más y ahora necesitan otras cosas. Nos sirve para armar el examen. Queremos que el examen sea una instancia de aprendizaje que a ustedes les sirva. Así que
traten de llenarlo. Aunque no tengan un trabajo de investigación en qué área están trabajando, o qué cosas les gustaría hacer, o qué tema, porque todos vinieron a hacer este curso porque o les gusta mucho analizar datos, o tienen datos para analizar, o están trabajando en algún proyecto. Así que bueno, eso. Bueno, dejo de compartir. Bueno, no sé si tienen algo que me quieran comentar, preguntar, sugerir sobre las clases, sobre los videos, si se entienden, si están claros. Sí, se entiende perfecto. Por ahí me había perdido un poquito, pero después, no porque me perdí, sino porque no me corría y me faltaban algunas librerías, pero bueno, Ah, vuelvo a bueno. correr todo. Y sobre el material previo, Claro, eso les sirve. Bien. sí. Bueno, la semana que viene entonces vamos a empezar con un tema nuevo que es regresión. Y vamos a ver desde regresión simple, después vamos a ver regresión múltiple, vamos a ver un caso de regresión con variables categóricas y por ahí les agrego un tipo de especial de regresión que se llama regresión tipo 2, que se utiliza cuando las dos variables son aleatorias y que con Adriana y con Susana Perelman hicimos una pequeña publicación, así que por ahí les agrego un ejemplito de eso que está piola. Bueno, entonces, acá vamos a... Ah, ustedes me van a ayudar. Acá había un foro. En el foro de este había... Ah, vos habías hecho las preguntas, Giselle. Ah, sí. A ver Pero si... pude subirlo sin problema después. Ah, Más allá de la fecha no, pero había anterior. alguien que me había preguntado, entonces no era acá. Acá, en el de ANOVA. Que había estado mirando y le habían generado dudas. A ver si la podemos ayudar. Dice, pregunta 1. No me queda claro por qué se incluye el bloque como una variable en el modelo. Bueno, ¿a ustedes les quedó claro? ¿Qué pasa si yo en el diseño dije que había bloques y sé que hay una fuente de variabilidad, pero después no lo pongo en el modelo? Esa variabilidad, ¿dónde va a parar? Al error. Entonces voy a tener una estimación de error más grande, eso está en el denominador, la f va a ser más chiquita, entonces no se va a detectar diferencia, puede ser que no se detecte diferencia, o sea, va a ser menos potente. Todos los factores que yo controlé y de los cuales tengo registro, esos tienen que ir al modelo. Entonces puedo tener el bloque. Hay una cosa que se llama análisis de covarianza y a veces, por ejemplo, no tengo el bloque, pero... Miren, les cuento, una vez estábamos probando unas variedades que tenían poco poder germinativo, de soja eran, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Las plantas eran muy plásticas. Entonces, si yo iba a los 15 días del ensayo, ya habían cubierto toda la parcela. Y no se notaba que en una parcela había 20 plantas y en la otra había 5. Pero sí se notaba en el rendimiento. Entonces, poníamos como si fuera una covariable el número de plantas iniciales, o sea, cuántas plantas habían germinado. Bueno, así hay ejemplos, ¿no?, de covariables. Siempre todo lo que yo tengo registro lo pongo en el modelo, porque si no lo pongo en el modelo, se considera que es error no controlado y me infla el error. Después dice, ¿por qué se escriben las variables en el script de la prueba LBN? ¿No se podría usar modelo trigo? Porque a veces lo toma y a veces no lo toma. No hay una manera de NR de hacer las cosas. Yo a veces lo escribo y me dice que lo reconoce y a veces no. Así que no hay... Si la interacción no fuera significativa, ¿tendría que escribir esto? LBNT, bla, bla. Sí, porque al no ser la interacción significativa... Pero a ver, en realidad, estamos usando LBN como para hacer un análisis rápido. Pero a esta altura de la estadística, que es más fácil utilizar otros programas más sofisticados sin tanto problema, lo ideal sería ajustar el modelo asumiendo homogeneidad de varianza y otro modelo asumiendo heterogeneidad de varianza y compararlos. Eso es mucho más seguro, porque realmente el EBN fue armado para un modelo simple y si tiene muchos registros, pocos registros, falla.
Entonces, Cecilia, en realidad ahora lo estuve usando LBN porque no me quería complicar mucho, pero después vamos a ver que lo mejor es hacer eso, ajusto el modelo con y sin y lo pruebo. 3. Me perdí un poco en las comparaciones múltiples cuando hay interacción. ¿Se podría ahondar el tema? Bueno, esto medio lo explicamos, ¿no? Que yo acá le agregué la variable interacción, o sea, me inventé una variable. Esto es por una cuestión de código. Es que esta función, si yo le pongo fertilización, interacción, no lo reconoce. Entonces un truco es armar una nueva variable que se llama interacción, que aparece directamente en el modelo y lo entiende. Bueno, listo. Pues yo le puse que hoy le iba a contestar todo. Bueno, si me estás escuchando, Cecilia, y te quedó alguna otra duda, la mandas al foro y la respondemos. Y ustedes también. Tengo una pregunta rápida, Teresa, Sí. para buscar. Por ejemplo, en vez de usar LN, ¿se puede usar directamente GLS siempre o conviene pasarlo por un LM antes? Sí, se puede usar siempre GLS. Lo que pasa es que nosotros empezamos con LM, porque LM es una función que viene por defecto y es la que está en la mayoría de los libros. GLS ya tenés que instalar la librería, pero sí se puede usar, no habría problema. Lo que sí, unas estimaciones de mínimos cuadrados, la otra hace mínimos cuadrados, no me acuerdo cómo se llama, pero dan lo mismo. Cuando los datos son balanceados, las dos funciones dan exactamente lo mismo. Pero se puede. Gracias. A veces sí, y hay a ver si lo puse acá, entre la bibliografía, este libro de Piñeiro, ¿no? Es uno, fíjense que se dice modelos en S y S+. Esa era la versión comercial de R, que después un grupo de investigadores la convirtió en libre. Pero tiene toda la parte teórica. Entonces hay unos ejemplos donde él muestra, por ejemplo, que si yo uso LM, la estimación de componente de varianza, ponele, me da 107,5. Y que si uso GLS me da 107,3. El tema es que usan distintos algoritmos para obtener los valores de estimación de componente de varianza. Pero nada más. Pero este libro, si quieren aprender más sobre la teoría, sobre cómo son los algoritmos, hay ejemplos muy teóricos, es como nada. Pero los que hacen, por ejemplo, teoría estadística para modelos lineales, usan mucho este libro. Pero yo se los puse porque tiene ejemplitos. Desde los básicos, después medio que se complica y trabaja con álgebra. O sea que si no conocen mucho de álgebra, ven, después vienen todas estas cositas. Yo les muestro y no les estoy mostrando nada. Esperen, acá está el libro. Este es el libro que está acá. El de Piñeiro, es como la Biblia de los modelos mixtos. Todo lo que ustedes necesitan de base, de entender, de las configuraciones, de cómo escribir las cosas. Pero hay ejercicios. Pero son bastante teóricos los ejercicios. Y ven, teoría y están... Pero trabajan mucho con álgebra. Entonces, si ustedes hacen el curso de teoría que hay en biometría, de modelos lineales, que creo que lo da Munilla, usan todo esto, que está bueno. Bueno, todo depende en realidad de para qué ustedes van a usar todas estas herramientas. Yo siempre les digo, si ustedes se van a dedicar a la consultoría estadística y les interesa, bueno, obvio, profundicen todo esto. Si ustedes están tratando de buscar herramientas para trabajar en un proyecto, para desarrollar su tesis, por ahí, con las herramientas que les damos ahora, les alcanza. Y si necesitan algo en especial, nos lo dicen y se los buscamos. Bueno, ¿otra consulta? ¿Alguna otra cosa? Bueno, los que hoy no vinieron, si tienen dudas sobre la clase o sobre los materiales, también nos pueden escribir en el foro. Bueno, si no, nos vemos la semana que viene, ¿sí?
Gracias. Bueno, Gracias, gracias a hasta ustedes. luego. Gracias. Dejo de grabar para que no